Imagina que hoy fuera el último día que decides vivir con miedo. No porque el miedo desaparezca, no porque el mundo se vuelva más seguro o las circunstancias más fáciles, sino porque decides por fin dejar de ser esclavo de lo que no ha ocurrido. Porque entiendes que vivir con miedo constante no es vivir, es simplemente sobrevivir. Y tú estás aquí para algo más grande. Quizá no lo sepas aún, pero hay una parte de ti que ya está cansada de huir, que ya está agotada de imaginar lo peor, que desea enfrentarse al fuego en vez de seguir temblando desde las sombras. Este no es un video de frases bonitas ni de autoayuda superficial. No estás ante un contenido de pensamiento positivo o motivación momentánea. Lo que vas a ver si te quedas hasta el final es un entrenamiento mental, un cambio de lente, una transformación desde dentro. Vamos a entender qué es realmente el miedo, cómo se forma, cómo te paraliza, pero sobre todo cómo puedes usarlo. Vamos a mirar directamente a los ojos del miedo con la sabiduría de los estoicos, que no te prometen eliminarlo, pero sí dominarlo, porque ellos lo sabían. La valentía no es ausencia de miedo, es acción con miedo, es disciplina, es claridad, es libertad interior. Así que si tú también estás cansado de dejar que el miedo tome decisiones por ti, si estás harto de callarte lo que sientes, de evitar lo que deseas, de aplazar lo que sabes que tienes que hacer, este video es para ti. Y no solo para inspirarte, para darte herramientas, visión, fuerza, para devolverte el control, para recordarte que todo lo que temes está dentro de ti esperando ser comprendido. Bienvenido a Estoicismo para vencer el miedo. Hoy comienza tu entrenamiento. ¿Qué es el miedo? Para transformar tu relación con el miedo, no puedes empezar huyendo de él. Tienes que invitarlo a la mesa, observarlo con lupa, preguntarle quién es y por qué está aquí. El miedo es una emoción, pero también es una reacción, un impulso, una señal biológica con una historia tan antigua como la especie humana. Lo llevamos programado en lo más profundo de nuestro cerebro, en una región llamada sistema límbico donde habita la amígdala, esa centinela eterna que reacciona ante cualquier señal de peligro, y es poderosa. Puede activar tu corazón en segundos, puede cerrar tu garganta, puede nublarte la razón, porque su prioridad no es que pienses, es que sobrevivas. En tiempos antiguos, esa reacción era oro puro. Te salvaba de ser comido por un depredador, de caer por un barranco, de entrar en una cueva insegura. Pero en el mundo moderno, el problema es que nuestro sistema de alerta no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestro entorno. Hoy tu miedo se dispara no porque una serpiente esté a punto de morderte, sino porque recibes un correo inesperado, porque alguien no responde un mensaje, porque tienes que hablar en público, porque vas a mostrar tu proyecto, porque vas a ser vulnerable. Tu cuerpo responde igual que si te estuvieras enfrentando a la muerte, aunque en realidad lo único que está en juego es tu imagen, tu reputación, tu ego. Entonces, ¿qué es el miedo en el siglo XXI? Los dos tipos de miedo. Aquí es donde entra una distinción fundamental. Miedo racional es adaptativo, realista, proporcional. Frenar ante un coche que viene a gran velocidad. Salir de un lugar peligroso, ponerte a salvo. Miedo irracional, es desproporcionado, vago, mental. No enviar tu currículum por si te rechazan. No hablar con alguien que te gusta por si te juzgan. No mostrar tu trabajo por si no es perfecto. El segundo tipo es el que más vidas sabotea. No mata el cuerpo, pero mata los sueños. Mata el potencial. Mata tu expansión. La voz del miedo. Y aquí viene algo revelador. El miedo no grita, susurra. Te habla bajito, con argumentos aparentemente lógicos. Mejor espera un poco más, aún no estás listo. Y si te equivocas y haces el ridículo, quizás mañana sea un mejor momento. La trampa está en que el miedo no siempre se presenta como terror. A veces se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de realismo. Pero debajo está el mismo patrón.
Evita actuar. Y como decía Marco Aurelio, si es soportable, sopórtalo. Si no lo es, deja de quejarte. En ambos casos hay una acción posible. Lo que no hay es excusa para rendirte. La relación entre miedo y control. Otro punto esencial. El miedo siempre tiene que ver con perder el control. ¿Tienes miedo a hablar en público? Porque no puedes controlar la reacción de los demás. ¿Miedo a enamorarte? Porque no puedes controlar si te rechazan. ¿Miedo a fracasar? Porque no puedes controlar el resultado. Y sin embargo, los estoicos nos enseñaron que lo único que realmente puedes controlar es tu intención, tu acción y tu actitud. Todo lo demás no te pertenece. Cuando intentas controlar lo incontrolable, generas ansiedad. Cuando sueltas lo que no depende de ti, recuperas el poder. Imagina que tienes una presentación importante. Empiezas a sudar, te duele el estómago, tu mente corre con pensamientos tipo: me voy a trabar, se van a reír, lo voy a hacer mal. Nada ha pasado todavía. Y sin embargo, tu cuerpo ya está en alerta roja. ¿Por qué? Porque tu mente ha confundido lo imaginado con lo real. El cerebro no distingue una amenaza real de una amenaza mental. Por eso el miedo es tan poderoso y tan manipulable. Ejercicio estoico, disección del miedo. Haz esto ahora si puedes. 1. Escribe una situación reciente donde hayas sentido miedo o ansiedad. 2. Analízala con honestidad. ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Qué resultado temías? ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué parte fue real y cuál fue inventada? 3. Ahora pregúntate, ¿qué consejo le darías a tu mejor amigo si estuviera en esa situación? ¿Por qué contigo eres menos compasivo? Este ejercicio es brutalmente revelador, porque te pone frente al espejo del miedo, sin filtros. Integra esta información. El miedo no es el enemigo. La ignorancia sobre cómo funciona sí lo es. Y como dijo Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pero eso significa que si puedes imaginar lo peor, también puedes imaginar lo contrario. Puedes imaginarte valiente. Puedes imaginarte libre. Puedes imaginarte actuando a pesar de todo. Y eso es donde comienza la verdadera transformación. Los estoicos ante el miedo. Si hay una filosofía que miró al miedo de frente, sin adornos, sin supersticiones y sin victimismo, fue el estoicismo. Mientras otros sistemas intentaban eliminar el miedo con rezos o evasión, los estoicos decidieron hacer algo más radical, transformarlo en virtud. Para ellos el miedo no era una emoción que debía ser erradicada, sino comprendida, atravesada y superada mediante la razón, la práctica diaria y la conexión con la realidad. No la realidad inventada por tu mente, sino la real, cruda, incontrollable, pero también llena de oportunidades para crecer. Marco Aurelio, serenidad en el caos. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, y aún así, profundamente humano. Escribía en su diario en mitad de guerras, traiciones políticas, pérdidas familiares y epidemias. Él no podía elegir vivir en paz, pero sí podía elegir cómo actuar en medio del caos. Una de sus frases más poderosas es esta: no dejes que tu alma se vuelva esclava de lo que no depende de ti. Esa es la esencia de su práctica. Aunque todo a su alrededor ardiera, su fortaleza interior era su refugio. No negaba el miedo, lo observaba, lo desmontaba, lo usaba para volverse más sabio. Epicteto, la libertad del esclavo. Epicteto nació esclavo. Le rompieron la pierna y quedó cojo para toda la vida. No tenía posesiones, no tenía derechos, pero tenía algo que ni sus amos podían quitarle: su actitud mental. Él enseñaba que lo único que nadie puede controlar es tu juicio, tu elección interior. Recuerda que no es el hecho en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ese hecho. ¿Y qué hacía Epicteto cuando sentía miedo? Lo cuestionaba, lo examinaba como si fuera un objeto ajeno y preguntaba: ¿depende esto de mí? Si la respuesta era no, lo soltaba. Así entrenó a sus discípulos a vivir con dignidad,
incluso en la adversidad más extrema. Si un esclavo podía ser libre interiormente, ¿qué excusa tenemos nosotros? Séneca, la preparación mental. Séneca fue uno de los hombres más influyentes de su época. Filósofo, político, tutor de emperadores. Pero vivía cada día como si fuera el último. Literalmente, practicaba lo que llamaba premeditatio malorum, la visualización de los males. Cada mañana, Séneca imaginaba que podía perder su riqueza, su salud, a sus seres queridos. ¿Por qué? ¿Era pesimismo? No, era fortalecimiento mental. Quien ha aprendido a enfrentarse mentalmente a la desgracia, nunca será sorprendido por ella. Séneca nos enseña que el miedo a perder se vence cuando aceptas que perder es parte del juego, que nada de lo externo te pertenece realmente, y que todo lo que no puedes controlar no deberías temerlo, sino prepararte para soltarlo. Los estoicos y la naturaleza del miedo. Los estoicos no negaban el miedo, sabían que era parte de la condición humana, pero afirmaban que no debe gobernar tu vida. Para ellos el miedo se combate con discernimiento, saber si el miedo es real o imaginado. Control de juicio, observar cómo interpretas los hechos. Voluntad entrenada, tomar acción aunque el miedo esté presente. Por eso el estoicismo no es una filosofía de piedra, es una filosofía de fuego. Quema lo innecesario, te purifica, te endurece sin volverte insensible. Los estoicos no nacieron valientes, se hicieron valientes a través de la práctica. Y tú no necesitas eliminar el miedo para actuar, solo necesitas convertirlo en maestro. Los miedos modernos. Ya sabemos cómo entendían el miedo los estoicos. Pero, ¿cómo se manifiesta hoy en nuestras vidas? Porque no vivimos en la antigua Roma, no somos esclavos, no caminamos por calles infestadas de plagas. Y sin embargo el miedo sigue ahí. Más silencioso, más disfrazado, pero igual de paralizante. Los miedos modernos no siempre gritan. A veces se visten de ansiedad, de autoexigencia, de dudas eternas. No se presentan como monstruos, sino como pensamientos lógicos, como precaución, como madurez. Pero debajo de esos nombres bonitos hay parálisis. Los miedos más comunes hoy. Miedo al fracaso. ¿Y si intento y no funciona? ¿Y si invierto tiempo, dinero, energía y todo se viene abajo? ¿Qué van a pensar de mí si no lo logro? Miedo al rechazo, no solo en el amor, también en redes sociales, en entrevistas, en la mirada del otro. Nos da pánico mostrar lo que somos y que eso no sea suficiente para los demás. Miedo a no estar a la altura. Vivimos comparándonos con vidas editadas. Sentimos que deberíamos ser más exitosos, más guapos, más productivos, más espirituales. Este miedo genera una sensación constante de insuficiencia. Miedo a perder el control. Queremos que todo salga como lo planeamos. Y cuando no ocurre, nos sentimos frágiles. Este miedo nos vuelve rígidos, incapaces de fluir. Miedo a ser demasiado sensible, demasiado ambicioso, demasiado diferente. Aprendimos a minimizar nuestra luz para no incomodar. ¿Cómo nos afectan estos miedos? Cada uno de estos miedos tiene un coste invisible. Dejamos de tomar decisiones. Decimos que sí cuando queremos decir no. Nos convertimos en versiones diluidas de quienes podríamos ser. Autosaboteamos relaciones, oportunidades, sueños. El miedo, cuando no se observa, se convierte en un algoritmo interno que dirige tu vida sin que lo sepas. Y lo peor, justifica sus propias decisiones con argumentos lógicos. No es que tenga miedo, es que no es el momento. No es que no me atreva, es que quiero prepararme más. No es que me afecte, es que soy realista. ¿Te suena? A todos nos suena. Tenías una idea, la pensaste, te emocionaste, pero el miedo al juicio ganó y aún te preguntas cómo habría sido.
la conversación que evitaste, algo que necesitabas decir, pero te callaste por miedo a la reacción. Ahora esa relación está llena de distancia no dicha, el amor que no expresaste. Te gustaba, lo sabías, pero te tragaste las palabras. Y ahora te preguntas, ¿y si el cambio que postergaste? Sabías que ese trabajo ya no te llenaba, que esa ciudad ya no era para ti, pero seguiste, por miedo a lo desconocido. La trampa del miedo moderno. Vivimos en la era de la sobreinformación. Nunca tuvimos tantas herramientas para crecer, pero también nunca fuimos tan adictos a la validación externa. Y aquí está la gran trampa. Cuanto más mides tu vida por cómo te ven los demás, más miedo tendrás de vivirla a tu manera. Los estoicos nos enseñaron a vivir según principios internos, no reacciones externas. No busques coraje en la aprobación. No busques identidad en las comparaciones. No busques paz en lo que no puedes controlar. Tus miedos modernos no son una debilidad, son una invitación. Cada miedo que identificas es una puerta. Puedes quedarte fuera o puedes abrirla, y al otro lado no siempre hay certeza, pero siempre hay verdad. El siguiente paso es aprender cómo romper el ciclo del miedo, porque si no lo rompes, te repetirá la misma historia toda tu vida. Romper el ciclo. Hasta ahora has entendido qué es el miedo. Has visto cómo lo enfrentaron los estoicos y has reconocido cómo te afecta hoy. Pero ahora viene el paso más difícil y más poderoso, romper el ciclo del miedo. Porque el miedo no es una emoción aislada, es un bucle, un patrón, una repetición que se vuelve parte de tu identidad si no lo interrumpes. ¿Cómo funciona el ciclo del miedo? 1. Evento o pensamiento. Algo lo activa, una oportunidad, una mirada, una palabra. 2. Interpretación mental. Tu mente anticipa consecuencias negativas. Voy a fallar, no soy suficiente. 3. Reacción emocional. Entra el miedo, tensión, taquicardia, inseguridad. 4. Evitación. No hablas, no actúas, no decides. 5. Reforzamiento. Tu cerebro aprende que evitaste el mal y lo convierte en hábito. Resultado: cada vez que se repite ese disparador, el miedo aparece más rápido y tú respondes igual. Así se instala el miedo como patrón de conducta. ¿Cómo lo rompes? Con conciencia, decisión y práctica repetida. Primero debes darte cuenta del patrón. No puedes cambiar lo que no observas. Segundo, tienes que crear una pausa, un espacio entre el estímulo y la respuesta. Tercero, eliges conscientemente actuar diferente, aunque sea incómodo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu poder de elegir. Viktor Frankl, muy alineado con el estoicismo. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando sientes miedo? Cuando entras en miedo, tu sistema nervioso simpático se activa. Suben tus niveles de cortisoles, hormona del estrés. Aumenta tu frecuencia cardíaca, tus músculos se tensan, tu sistema digestivo se apaga, tu mente se vuelve hipervigilante. Esto es útil en emergencias, pero devastador cuando vives así todos los días. Aquí es donde el estoicismo entra como medicina. No bloquea la emoción, pero no te deja ser esclavo de ella. Te entrena a observarla y luego decidir desde la razón. Herramienta estoica: el reencuadre. Cuando algo te genere miedo, pregúntate: 1. ¿Qué parte de esto realmente está bajo mi control? 2. ¿Estoy juzgando el hecho o mi interpretación del hecho? 3. ¿Cuál sería la respuesta más valiente que podría tener? Ejemplo. Pensamiento: me van a criticar si hablo. Reencuadre: hablar es mi deber. La crítica no es mía. No depende de mí. Te propongo un microejercicio: la pausa consciente. La próxima vez que sientas miedo, cuenta 5 segundos antes de reaccionar. Respira por la nariz profundamente.
Repite mentalmente: no reacciono, elijo. Ese segundo puede cambiar toda tu narrativa. Romper el ciclo del miedo no es una batalla de fuerza, es una danza de conciencia. No necesitas más valentía, ya la tienes. Lo que necesitas es espacio, claridad, entrenamiento y una práctica diaria de elegir desde tu parte más alta, no desde tu parte más herida. Y esa práctica, como veremos en el siguiente bloque, tiene nombre y apellido: herramientas estoicas concretas para vencer el miedo desde la acción. Ya sabes qué es el miedo. Has visto cómo lo enfrentaron los estoicos. Has identificado cómo opera en tu vida y cómo romper su ciclo. Pero ahora llega lo más importante. ¿Qué puedes hacer cada día para entrenar tu mente estoicamente y vencer el miedo? Aquí entran en juego las herramientas que los estoicos usaban no como teoría, sino como entrenamiento mental diario. Porque el estoicismo no es una filosofía de biblioteca, es un gimnasio del alma. Y estas son sus pesas. Premeditatio malorum, imagina lo peor, para no temerlo. Muchos confunden esta práctica con pesimismo, pero en realidad es preparación emocional. Se trata de imaginar cada día los peores escenarios que podrían pasar, no para obsesionarte, sino para quitarles poder. Ejercicio. Cierra los ojos y visualiza una situación que te da miedo. Imagina qué ocurre. Vive ese miedo con detalle. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Ahora respóndete, ¿seguirías en pie? ¿Podrías reconstruirte? Este ejercicio te entrena a saber que incluso si el miedo se cumple, tú seguirás teniendo poder. Dicotomía del control. Divide y vencerás. Una de las piedras angulares del estoicismo. Epicteto enseñaba que todo lo que ocurre en la vida se divide en dos columnas: lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Mis acciones versus opiniones ajenas. Mis decisiones versus el clima. Mis valores versus resultados. Mi esfuerzo versus el pasado. Cada vez que sientas miedo, escribe tu situación actual y divídela en dos columnas. Pregúntate: ¿estoy sufriendo por algo que no depende de mí? Si es así, suéltalo. Si depende de ti, actúa. La incomodidad voluntaria. Entrenar tu tolerancia al miedo. Los estoicos practicaban la privación voluntaria. Dormían en el suelo, ayunaban, se exponían al frío. ¿Por qué? Porque querían entrenar su fortaleza mental. No querían que su felicidad dependiera de la comodidad. Tú puedes hacer lo mismo. Duerme una noche sin almohada. Camina bajo la lluvia sin paraguas. Pasa un día entero sin móvil. Di sí no a un placer innecesario. No por castigo, por entrenamiento. Cada vez que eliges la incomodidad, le demuestras al miedo que no manda en ti. El diario del coraje reprograma tu mente cada día. Cada noche antes de dormir escribe en un cuaderno: ¿qué hice hoy que me dio miedo, pero lo hice igual? ¿Cómo me sentí antes y después? ¿Qué aprendí sobre mí? Este diario transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien que evita y te ves como alguien que avanza. Y eso cambia tu vida. El espejo estoico, sé tu mejor maestro. Cuando tengas miedo de algo, imagina que un ser querido te cuenta que siente eso mismo. Ejemplo, tu miedo a fracasar. Ahora pregúntate, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Por qué contigo mismo eres más cruel? Puedes empezar a hablarte como hablas a los que amas. La compasión estoica no es debilidad, es sabiduría emocional. Y muchas veces lo único que necesitas para superar el miedo es un diálogo interno más justo. Estas herramientas no funcionan si las entiendes, solo si las usas. El estoicismo es como el entrenamiento físico. Si no sudas, no creces. Así que hoy elige una de estas prácticas. Solo una, pero hazla. Y mañana otra. Porque el miedo no se vence en un día. Se vence día a día. Mientras tú te conviertes en alguien más fuerte que él. Y si aún dudas de ti, tranquilo.
Todos los estoicos también lo hicieron. Lo importante no es no dudar, es no rendirse. ¿Listo para inspirarte con casos reales? Vamos al siguiente bloque. Historias reales. Hasta ahora has aprendido las ideas. Has practicado los ejercicios. Has comprendido cómo funciona el miedo y cómo lo enfrentaron los grandes filósofos. Pero quizás aún te preguntas, ¿funciona esto de verdad? ¿Alguien lo ha aplicado fuera de los libros? La respuesta es sí. Miles de personas en situaciones reales aplicaron el estoicismo en momentos de quiebre y lo transformaron todo. Aquí van 3 historias, breves, reales, brutales. Andrés, emprender después del derrumbe. Andrés tenía una empresa familiar que quebró durante la pandemia. Perdió clientes, empleados, amistades y la confianza en sí mismo. Durante meses no podía dormir. Tenía ataques de ansiedad. El miedo lo paralizaba. ¿Y si volvía a fallar? Un día, por casualidad, encontró una frase de Séneca. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Empezó a escribir todos los días un diario donde anotaba lo que dependía de él y lo que no. Se inscribió en cursos gratuitos. Vendió lo poco que le quedaba y montó un negocio digital desde cero. 2 años después, no solo reconstruyó su vida, dio charlas sobre cómo gestionar el miedo con filosofía estoica. Lucía, salir de una relación tóxica. Lucía llevaba 6 años, en una relación donde sentía que debía pedir permiso hasta para respirar. Su pareja controlaba su ropa, su dinero, sus palabras. Y ella tenía miedo de irse, miedo a quedarse sola, a no poder con todo, a que nadie más la quisiera. Una terapeuta le recomendó leer a Epicteto. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase fue una bomba emocional. Empezó a escribir cada noche qué partes de su vida no le pertenecían ya. Aplicó la dicotomía del control. Habló con una amiga, pidió ayuda y se fue. Al principio el miedo fue brutal, pero también lo fue la libertad. Hoy Lucía no solo vive sola y trabaja en lo que ama, sino que ayuda a otras mujeres a recuperar su voz. Daniel, hablar en público con pánico escénico. Daniel era brillante, pero tenía pánico escénico. Solo pensar en dar una presentación le hacía temblar. Era profesor y cada clase era una tortura. Un día decidió enfrentarlo con filosofía. Se tatuó una frase de Marco Aurelio en el brazo. Haz lo que debes, lo demás no importa. Cada vez que hablaba miraba su tatuaje. Practicó el ejercicio del miedo voluntario. Se expuso a hablar en vídeos, luego con amigos, luego en público. Cada vez que sentía miedo, recordaba que la única meta era hablar con verdad, no ser perfecto. Hoy Daniel da conferencias internacionales. ¿Qué tenían en común? No eran sabios, no eran ricos, no eran valientes de nacimiento. Solo hicieron una cosa, actuar a pesar del miedo. Y para eso usaron herramientas estoicas, no para parecer fuertes, sino para entrenarse desde adentro. ¿Qué puedes aprender de ellos? Que no estás solo, que el miedo no es un obstáculo, es una señal, que cada día con una práctica pequeña puedes reconstruirte. El estoicismo no es un ideal lejano, es una práctica viva y funciona. El siguiente paso, ponerte a prueba tú, con un reto, con una acción diaria. Vamos con el bloque final, el desafío estoico de 7 días. Ya lo sabes todo, has entendido el miedo, has estudiado a los estoicos, has practicado, has escuchado historias reales. Ahora te toca a ti, porque de nada sirve mirar videos si no te conviertes en protagonista. Y por eso quiero dejarte un reto. El desafío estoico de 7 días para vencer el miedo. 7 días, una acción diaria. 7 formas de demostrarte que el miedo ya no tiene el control. Día 1.
Nombra a tus enemigos. Hoy vas a escribir los 3 miedos que más te condicionan ahora mismo. No te juzgues. Solo escríbelos con honestidad brutal. Ejemplo: miedo a decepcionar a mi familia. Miedo a quedarme solo. Miedo a mostrar mi vulnerabilidad. Verlos escritos es el primer paso para debilitarlos. Lo que se nombra pierde fuerza. Día 2. Enfrenta el peor escenario. Hoy vas a hacer una premeditatio malorum. Elige uno de esos miedos y describe con detalle qué pasaría si se cumpliera. ¿Qué perderías? ¿Cómo lo afrontarías? ¿Qué recursos te quedarían? Escribe el guión del miedo y luego el guión de tu resistencia. Descubrirás que siempre hay más fuerza en ti de la que crees. Día 3. Expone una debilidad. Hoy vas a contar algo que te da vergüenza o miedo compartir. Puede ser con alguien de confianza, o en tus redes, o en un diario. No se trata de hacerte daño. Se trata de quitarle poder a la máscara. Cuando expones una parte vulnerable, te haces invulnerable al juicio ajeno, porque ya no dependes de esconderte. Día 4. Elige la incomodidad. Haz algo que te incomode conscientemente, algo que suelas evitar. Habla con alguien con quien tienes un conflicto. Di no a algo que haces por miedo a quedar mal. Pasa el día sin mirar el móvil. Sal a caminar sin música, sin distracciones. Solo contigo. El miedo odia la incomodidad. Cada vez que eliges lo incómodo, eliges fortalecerte. Día 5. 1 hora sin distracciones. Hoy vas a estar 60 minutos contigo mismo, sin pantalla, sin música, sin nada. Solo tú y tus pensamientos. Quizá escribas, quizá respires, quizá solo observes. No lo juzgues, solo siéntate en tu presencia. Es ahí donde empiezas a reconectar con lo que eres, no con lo que temes. Día 6. Enfrenta un miedo real. Hoy vas a dar un paso, pequeño pero real. Escribe a esa persona. Lanza ese proyecto. Toma esa decisión. Di lo que llevas callando. No importa el resultado. Importa que vuelvas a demostrarte que puedes actuar incluso con miedo. Día 7. Reflexiona y honra tu camino. Hoy escribe tu historia. Lo que has sentido esta semana. Lo que has descubierto. Lo que no sabías que tenías. ¿Cómo era tu relación con el miedo hace 7 días? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué decisiones tomarás ahora? Este es tu nuevo punto de partida. Ya no eres alguien que huye. Eres alguien que elige mirar el miedo a los ojos y seguir caminando. Este desafío no es una prueba, es una práctica. Y si lo repites cada mes, cada año, cada vez que el miedo vuelva, te volverás inquebrantable. Como Epicteto, como Marco Aurelio, como tú en tu mejor versión. ¿Te atreves? Comparte este video con alguien que esté listo para dejar de tener miedo. Y si llegaste hasta aquí, es porque el valiente ya vive dentro de ti. Solo hacía falta que lo recordaras.